Hola gente, muy buenos días. Jueves 27 de julio 2023, cerca de la hora del mediodía, cerca de la hora 11. Estamos en la División Comisaría de la Mujer de la localidad de Caleta Olivia. Estamos en nuestro temario número 5 que estamos desarrollando acá con la gente de la División Comisaría de la Mujer, como les comentaba. Hoy van a disertar el licenciado Cardoso Cristian y el cabo primero Chaile, que me olvidé el nombre. Bueno, y hoy vamos a desarrollar el tema, ellos van a desarrollar el tema. Perfil de un agresor o agresora, características, estructura psicológica y social. Así que bueno, le vamos a dar la palabra al licenciado, que es el que se comprometió en arrancar, y después desarrollamos con Chayla. Así que muchachos, buenos días. Comiencen nomás. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, soy el licenciado Cardoso y hoy tenemos un tema bastante interesante, poco común muchas veces, pero tan necesario de abordar, de entender, de expandir también un poco el conocimiento. Y creo que es un tema para abrir la mente, para poder recibir algo nuevo, porque una de las cosas que vemos como sociedad o el sistema político, se podría decir que se trabaja mucho con la mujer y es una crítica que se nos hace cuando hablamos de la comisaría de la mujer, vamos a disertar y no dice para los hombres, para los hombres. Y en sí está obvio que por características estadísticas y demás hay una realidad contra la mujer, pero poco se hace con el hombre o con el varón. Entonces muchas veces yo creo que no se hace porque no se quiere, sino porque no se sabe. Entonces una de las preguntas es cómo trabajamos con el agresor. Eh, Posicionándonos de que frenar la violencia es un asunto de trabajar con ambos, con el agresor que sea femenino, masculino, con la víctima que sea masculino o femenino también. Entonces, con cualquiera que padezca este tipo de violencia, eh, entonces vamos al punto de partida que trabajar con el agresor es un tema aparte, pero que está ligado también. Y yo hablo del perfil del agresor, hablamos hoy del perfil del agresor porque las características de un violento, de una persona violenta, eh, tiene una connotación psicológica, social, conductual, que muchas veces no se sabe cómo abordar. Entonces, una de las formas que podemos decir, nadie nace con violencia, nadie nace con un arma en la mano, con un cuchillo, nadie nace golpeando, son conductas aprendidas en el desarrollo de su vida. Entonces, obviamente que lo que yo vivo me puede condicionar. Una vez escuché a alguien que dijo que tuvo a un padre totalmente violento, que violaba a su esposa. Esto es una anécdota, una historia, pasó en México, y decía que tenía dos hijos y el padre maltrataba a los hijos, maltrataba a la mujer, y bueno, después termina preso este hombre. Pasan los años y estos dos hermanos, que se llevaban muy poca diferencia de edad, eh, uno termina preso, el más chico, y el más grande termina siendo dueño de una empresa inmobiliaria en México. Entonces le entrevistan al hermano más pequeño y le dice, ¿cómo fue que terminaste acá? Y el más chico responde, ¿y dónde querías que termine con el padre que tuve? Al otro le hacen la misma pregunta, al hermano mayor, dice, ¿cómo fue que terminaste acá? Siendo el dueño de una empresa inmobiliaria. Y él le dice, ¿y dónde querías que termine con el padre que tuve? Obviamente la violencia es una elección también, un camino de vida, pero obviamente no podemos dejar de lado que te puede condicionar en el trayecto de tu vida. Puede ser que te condicione de manera psicológica, tengas una visión familiar un poco distorsionada. Esto yo aprendí a notar que cuando pones a una persona en distintos escenarios familiares diferentes al suyo, ahí se da cuenta que su familia no era normal. Claro. Che, mira el trato, cómo te tratan acá, cómo te hablan, cómo te cuidan, cómo te protegen. Tal vez esa persona de niño no vivió esas cosas y de grande representa el mismo modelo que cuando era chico, ¿no? Influye mucho. Influye mucho, Claro. claro que condicionan. Como dije al principio, no determina que sea así, no te puedes justificar, porque la violencia no se justifica por nada. Pero sí, obviamente que hay distintas situaciones familiares que te pueden ocurrir en la niñez. Entonces,
no aprendí otra cosa que Como que lo defenderme. naturaliza. Naturaliza, exacto. Esta es la forma de manejarse, Eh, natural, claro. claro, entonces de grande tengo a una mujer enfrente y recuerdo cómo era que se la trataba. Y Claro. si yo tuve un maltrato viendo desde mi infancia, después voy a reproducir eso. Creo que es muy importante desaprender la conducta violenta, porque la violencia es una conducta que se aprende y se puede desaprender. No es una enfermedad, no es un virus, no es que es parte del carácter. Otra cosa que a mí me gusta derribar es que cuando la gente dice qué carácter fuerte que tiene ese hombre o esa mujer, y nos imaginamos que una persona con carácter fuerte es alguien todo rojo, que está gritando, Claro, gritando, y el otro totalmente sometido. Y esa en realidad es una persona de carácter débil. Una persona de carácter fuerte tiene la capacidad de administrar sus emociones y enfrentarse a las de otros. claro. Y eso significa que me pueden estar gritando, diciéndome de todo, así, esa persona roja y colorada, pero yo puedo mantener la calma de mis Totalmente. emociones, ser prudente y responder sabiamente, si se puede decir. Entonces, el carácter no tiene nada que ver con el enojo. Carácter no es enojo. El carácter puede ser una manera de defenderse o para que no pase, tratar de estar siempre a la defensiva, no Ajá. de estar enojado para que no se acerquen. Exacto. Lo que en sí uno tiene alto ahí es el temperamento, la Claro, temperatura de mis emociones. Eso es lo que vemos en los agresores, ¿no? O uno del tema del perfil. Entonces, yo me enojo y soy un volcán y la gente piensa que tengo carácter fuerte. claro. No, tenés el temperamento alto. Entonces, a partir de ahí podemos trabajar diferente en la mirada de un agresor. Esto lo pueden ver ellos en la calle, cuando trabajan, hacen operativos, ven que hay alguien que está gritando y dice, no, qué carácter, no, tiene un temperamento desordenado Claro. muy alto. Sin embargo, es ahí donde tenemos que derribar conceptos y empezar a trabajar por otro lado para comprender cómo funciona la mente de alguien que ha sido agredido en su infancia y hoy agrede siendo adulto, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de mitos que desarmar para poder comprender el funcionamiento de la violencia. Yo digo siempre que nadie nace con violencia, sino que uno la tiene porque se le incorporó, porque lo aprendí, porque se me contagió con pequeños actos. El chistecito, la burla, las conductas machistas tampoco nadie nace siendo machista. Uno lo va adhiriendo a través del comportamiento social con el que uno convive. Entonces todas esas situaciones van sumando a que de grande sea un posible agresor. Puede ser que una sola mujer haya sido, un solo hombre fue denunciado por 4 parejas. Se trabaja con la mujer, pero ¿qué hacemos con el agresor? Ese agresor necesita reeducar su conducta. La ley 26.485, el artículo 10, el inciso 7, dice que se deben de crear espacios de reeducación para el hombre violento. Lastimosamente no lo tenemos. Ah, No lo tenemos hoy en Argentina. Hay muy poquitas ONGs, que se puede llegar a decir. En Chile hay algunas. La Red Patagonia Viva ha trabajado acá en Caleta, pero a nivel nacional o Latinoamérica no podemos frenar los femicidios y la violencia que se incrementa día a día porque trabajamos con la mujer, que está muy bien y hay políticas que crecieron, pero lastimosamente hemos dejado de lado de cómo claro, reeducamos a este claro. No se trabaja con hombre. el agresor. Exacto, y no justificándolo, Claro, no, no, sí entiendo. dándole Se herramientas. entiende lo que se entiende. Es más, sin ir más lejos, días anteriores ha habido varios sucesos a nivel nacional con el tema de femicidios, ha habido Claro. a muchos casos. Es como que no, que momentos queda lineal, stand-by y de repente nuevamente vuelven a ocurrir varios casos. No sé si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero puede ser que la gente tome como, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, viste que hay un femicidio y se ocurren 2 o 3 seguidos, como que se toma como un mal ejemplo por parte del agresor, como pasa cuando hay suicidios igual, viste que pasa un caso y se vienen 2 o 3 seguidos, es como que toman fuerza a la vez de ver uno o hacer lo mismo. Ajá. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, en el caso del suicidio vamos a poner ese ejemplo. La persona no se quiere matar. Yo hice un curso de suicidiología, que me encantó, y aprendí esto que también derribó un mito en mi cabeza. No es que se quiera matar, su dolor emocional es insoportable. No quiere terminarla con su vida. Lo que le pasa es que no sabe
enfrentarse a lo que está viviendo, que es su realidad, que es demasiado fuerte y lo supera, entonces la única forma de terminar con ese dolor es quitándose la vida, pero en realidad no quiere morir, quiere saber sobrevivir. Ajá. Eso es un mito que a mí me estalló la cabeza y dije, es verdad, porque creo que Tan encerrado en sí mismo con su... no puede, No ve proyección, no ve nada. Lo describían así, dolor insoportable. Me duele demasiado ser yo y no puedo lidiar con eso, entonces paro de existir, dejo la vida y bueno, me encargo de frenar esto. Pero en sí creo que el suicidio es algo que también se vincula con esto. No quiero matar, pero no sé cómo resolver. En Claro. el caso de femicidio, Claro. no tuvo herramientas, no estoy justificando lo que No. pero digo que estas personas empezaron con pequeñas conductas agresivas, que nadie le puso límites, que nadie frenó, que no hubo un padre, una madre o una familia que puso un parámetro. Y la institución policial aparece cuando ya todo eso Claro. creció. Nosotros aparecemos en momentos en donde no estuvimos criando Claro, ese totalmente. violento. Nosotros venimos a ponerle el límite, que es lo que hace la justicia. Pero más allá de eso, creció la violencia en esa persona y de tal manera que cuando se encontró con un acto de conflicto, no tuvo otra herramienta más que el golpe, la brutalidad y en este caso el homicidio, ¿no? Bien. No sé si pude responder. Sí. No, por ahí me sorprendía porque ocurre un caso y si suceden dos o tres es como que aquel que está al borde lo toma como ejemplo. Exacto. Igual hago lo mismo. Muchos dicen, no, es de familia esto, ya se suicidaron 3 en mi familia, por un ejemplo, ¿no? Y en realidad lo que pasó es que ese suceso dejó en la familia o en la sociedad un ejemplo de cómo solucionar un problema. Claro. Y ahí está el error. Bien. El suicidio o la violencia no es un camino resolutivo, ¿no? Bien, perfecto. No sé, Chayo. No, la verdad. Estaba buena la entrevista, ¿no? Sí, me vino a la mente hablando del suicidio el caso de este jugador que agredió al árbitro. Fue Sí. de conocimiento Ajá. y vio que ahí, después de toda la repercusión social y las medidas las penalizaciones, todas las que le dieron al jugador, el jugador mandó audio a toda la familia, todo, donde ya prácticamente se estaba despidiendo. Estaba bastante ya muy deprimido, se lo escuchaba y bueno, terminó con el peor de los casos, ¿no? Se terminó suicidando. Quizás haciendo referencia a lo que decía sobre que no vio nada más adelante. Claro. Después de todas las sanciones. Aparte ya la sociedad lo había condenado, en temas de las redes se difunde todo ahí nomás, ya había sido socialmente condenado. Sí, yo creo que casi toda la Argentina ya lo había. Y en cuanto al perfil del agresor o de la agresora, no siempre tienen un comportamiento delante de la sociedad, porque vos decís, por ejemplo, pero ¿cómo hace? Pero mirá si Cristian es buen tipo, o sea, no es imposible que le pegue a la señora. Eso es la parte, no sé si conoce la palabra hipócrita, Sí, una palabra griega Sí, que sí. significa ponerme la máscara. Entonces, el hipócrita en los escenarios griegos de teatro era un personaje, aparecía hipócrita. Claro. Entonces él aparecía siempre con máscara y nadie sabía cómo realmente era. Y es muy fácil ponerse las máscaras. Entonces, es muy fácil simular a alguien que no soy para vender una conducta, para vender una personalidad. Entonces el agresor también manipula mucho la realidad. Los agresores, agresoras, ¿por qué? Porque me vendo como una persona buena ante la sociedad, pero puertas adentro soy un ogro. Y eso lo viven los niños, lo vive la familia. ¿Qué pasa en la cabeza de un niño cuando ve que su padre es re bueno con todos o su madre y adentro hay un caos terrible? Claro. Hay una disociación mental, ahí dice, che, pero este hombre cómo es, cómo al final, y te agarra la sensación de una bronca porque no se muestra Claro. como es, y todo el mundo cree que es bueno, y sí pasa que personas que decís, pero él llegó a esto, él la golpeó, o él terminó cometiendo un femicidio, sí, él o ella, porque no tiene que ver con lo bueno que seas. ¿Cuántos... O que aparente ser. O que aparente ser, claro, las apariencias creo que por eso hay que ir mucho más allá. A veces ocurren
femicidio o situaciones de violencia que no la vimos venir justamente porque nos dejamos llevar por lo que esa persona mostró. Pero no creo, él es tan bueno. Entonces viene un niño a delatar o a contar algo en la escuela o donde sea y no le creemos porque vemos por afuera y dice, pero tu papá o tu mamá es excelente. Yo no veo eso, ¿qué estás diciendo? O cuando un familiar dice, no, me abusó un tío o tal, y dice, pero tu tío es irreprochable. Y no le creen porque, claro, no puedo creer, no te voy a creer por lo que me estás diciendo, vos, niño, adolescente. Entonces el discurso se cae cuando la imagen de esa persona es intachable. Y no tiene nada que ver con la imagen, tiene que ver con algo más profundo Claro. ahí que se puede desdibujar, ¿no? Entonces esto que digo, se pone en una máscara social y luego el discurso obviamente lo compramos, porque es muy bueno. Que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Ese discurso de cómo se ve la persona siempre termina diciendo, parecía buen tipo. Por eso la violencia y los crímenes no lo vemos venir, porque nos dejamos llevar por las apariencias y las apariencias engañan. Si él se mostrara la realidad o ella, creo que enseguida se podría actuar un poquito más rápido, pero la verdad es que las apariencias engañan, como dicen. Sí, no. la frase. Eso me lleva a una cosita que tengo, un flyer que tengo de que detrás de un niño hay un lobo, ¿viste? Que si se mostrara así a alguien que quiera abusar de un niño o agredir físicamente, sería mucho más fácil de detectarlo. Por eso es que cuesta tanto detectarlo por la personalidad que esconden o que muestran ante la sociedad. Por eso es que es tan difícil, ¿no? Ujú. Eso es lo que pasa. Exacto, yo creo que el caso que acá Chaile usó de ejemplo, muy buen ejemplo, porque él ya tenía, se ve, una conducta violenta de esta persona. No lo supo manejar, no tuvo herramientas en la vida y pum, después uno puede decir, venía acumulando y en un partido de fútbol, que es donde más se puede ver esa bronca, estalló. Creo que no buscó hacerle el daño que no pensó, pero la ira fue más rápido que su Necesitaba cerebro. detonar. empezó a poner- Detonó ahí, sí. entonces no pudo pensar en frío, actuó y sí, la condena social fue mucho, no pudo con eso y se reprochó un montón de cosas, pero había atrás una depresión, había atrás una conducta violenta, había un montón de cosas. Claro. Pero esto último que le pasó, por ejemplo, no pudo soportarlo. Como un ejemplo para Sí, ver sí, que, sí, que sí, la sí. violencia genera estas cosas. Claro. Y nosotros como vivimos en la misma casa o que somos amigos de alguien que está, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles serían nuestros síntomas como para como involucrarnos o tratar de colaborar o de ayudar en un tipo de alguien que convive con una persona de este perfil, tanto sea femenino como masculino? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Por lo menos a mí escucho mucho a los niños. Ajá. Trabajo mucho con niños y adolescentes y vieron esa frase, los niños y los borrachos siempre dicen la Ajá. verdad. Sí, totalmente. Bueno, hay veces que los niños te pueden mentir en cositas para zafarse, para escaparse de alguna macana que se mandaron, porque son niños. Pero cuando se trata de cosas que les están sucediendo, están afectando a sus emociones, a su corazón, creo que es importante parar la oreja y decir qué sucede, porque a veces en las escuelas uno quiere, cuenta o veo los moretones y miro para otro lado y el nene te dice, no, me caí. Bueno, te venís cayendo muy seguido, Claro. porque te encontré varias veces con esta herida acá en el brazo. Creo que la escucha activa a los niños y a los adolescentes es un factor que tenemos que activar más, porque ahí puede ser que si indagamos un poco, podemos encontrar que puede ser que haya un agresor. El trato hacia los niños también, cómo tratan a los padres cuando creemos que no se los está viendo, cómo le habla, cómo actúa frente a su mujer, también puede ser, o la mujer hacia la pareja, el trato, los celos, hay un montón de indicadores alarmas sociales que podemos prestar atención y decir, che, acá me parece que hay violencia, no sé qué pasará puertas adentro, pero puertas afuera ya estoy viendo algunos indicios de que esto va mal. Creo que ahí está la parte de... Pero bueno, esto lo tenemos que hacer no solo como institución policial, sino como sociedad. Claro, o sea, La sociedad tiene mucho que ver el tema del colegio, igual, ¿no? Con el tema de los dibujos, qué representan y todas esas cuestiones, involucrarse igual También, sí. la parte del personal docente, o sea, hay mucha gente que debería estar involucrada en todo esto, ¿no?
Sí, por ejemplo, a los chicos, para mí, desde mi punto de vista, es un poco más fácil detectar si ellos están siendo violentados, porque como decía, con estos métodos de dibujo, de hablarle un poco, ellos van contando más fácil. Pero ahora con los adultos es más complicado, viéndolo desde la parte de compañero, de amigo, de ver si esta persona es violenta, también es un compromiso para mí, por ejemplo, meterse en la vida de esta persona, de este compañero, de este amigo, ¿no? Porque si yo estando ahí compartiendo algo, él cuenta cosas o ya en alguna experiencia que él tuvo, y uno, por ejemplo, en mi caso, yo puedo ver si él tiene signos de violento o de machista, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, que sea, que con las cosas que sea muy alterado. Por ejemplo, que cuando ya que se le caiga algo, se le rompa algo, ahí ya larga la puteada. Que usted, puede ser que él tenga un temperamento, como habías dicho, claro, alto. Y eso puede ser con los chicos que él también los refleje en sus hijos, en alguna nota, o ya yendo a buscarlos al colegio. Por ahí, esos son ahora lo que se me viene a la mente de ejemplos de cómo saber si una persona puede ser violenta. Sí, exacto. Pequeño ejemplo, porque tampoco quiero meterme mucho más. Ahí los pequeños detalles son los que hay que Claro, mirar, totalmente, sí, sí, sí. que nos llevan a las cosas como complejas, ¿no? Eso sería Y hay muchas características, creo que hay que estudiar un poco de qué se trata esto de convertirme en un violento. Y cuando yo apunto mucho a la educación emocional, eh, para todos. Creo que una de las materias en las escuelas secundarias sería educación emocional, inteligencia emocional, manejo de la ira, manejo de los valores, la comunicación agresiva, asertiva, pasiva. Esas cosas para mí serían ideales que estén en las escuelas como materia pedagógica, es decir, como se tiene que rendir esto, tenés que aprender a manejar tus emociones, porque las emociones son un lugar que en la adolescencia, por ejemplo, no me puedo parar a decidir como adulto en un momento en donde estoy creciendo, entonces mis emociones son variables, estoy totalmente No son estables. desequilibrado y creo que ese es uno de los caminos para poder ir previniendo, ¿no? Entonces, hay muchas formas. Sí, totalmente, totalmente. De ahí a que se puedan ejecutar. O sea, nosotros los grandes tendríamos que hacer un manejo de ira, ¿viste? Sí, yo creo que apunto siempre cómo prevenimos la violencia con los niños trabajando con los padres. Claro. Ese es el camino, porque los niños no son responsables cuando son niños. Cuando se convierten en adultos sí, pero quienes necesitamos terapia somos los adultos, nosotros, que incluyo. Claro, sí, sí. Tenemos Se entiende. Bien, perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando acá con el licenciado y con el cabo primero Chaile del perfil de un agresor. No sé si tienen algo más para agregar, si quieren comentar algo más o damos por finalizado el segmento. No, sobre el perfil del agresor creo que yo no puedo aportar más. No, creo que estamos ¿Estás bien? Sí. Bueno, gente, acompañamos, o sea, tuvimos una masiva concurrencia de gente a través de la virtualidad hoy. Agradecemos a todos los que han estado acompañándonos, así que muchas gracias, los esperamos el próximo jueves. El tema va a ser infancias, maltrato infantil, infancias vulneradas, abuso sexual de menores, violencia intrafamiliar. Así que los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves desde la División Comisaría de la Mujer, zona norte, más precisamente de Caleta Olivia. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Chao, hasta luego.